Qué gran carrera que tuvimos este domingo en el Gran Premio de Gran Bretaña. Creo que esto es lo que todo el mundo estaba buscando, pero ahora todo el mundo está bravo. A nadie le gustó lo que pasó, o a pocos. Yo me divertí muchísimo, me pareció una gran carrera, me pareció emocionante, me pareció que estas cosas son las que pasan cuando dos personas con todas las ganas de ganarse un campeonato están disputando en la primera posición. Y creo que esto va a hacer justamente que esta temporada 2021 sea una temporada memorable. Y va a ser fantástico porque si la gana Verstappen será un primer campeonato de enmarcar, y si lo gana Hamilton pues será un óctuple fantástico, hermosísimo. Soy Ricker Silva y aquí empieza Autos y Carreras. Antes de empezar, para que no se nos olvide, les recuerdo que estamos haciendo una encuesta para saber sus gustos, sus preferencias en términos de qué contenidos quieren en el podcast, de cuándo nos escuchan, desde dónde nos están escuchando. En la descripción de este episodio les voy a dejar un enlace para que entren a la encuesta, y entre los participantes vamos a rifar un carrito a escala súper bonito de la IndyCar. Muy probablemente será el Pennzoil número 3 de Helio Castroneves, el Yellow Submarine. Ahora sí, empecemos. No estuvo exento de polémicas este fin de semana, y creo que por lo visto así va a ser el resto de la temporada. Y pues fantástico, qué cosa tan maravillosa. La verdad, estoy encantado con la carrera, no tanto con las actuaciones de la FIA, pero sí creo que fue una primera vuelta que nos deja un montón de cosas para discutir. Nos podríamos estar aquí toda la noche hablando sobre qué pasó en esa primera vuelta entre Lewis Hamilton y Max Verstappen, dos pilotos que nos están volviendo a épocas que creíamos que se habían perdido. Que tal vez la última vez que hubo una lucha tan fuerte por el campeonato fue Hamilton y Rosberg, pero de ahí para atrás tuvimos a Schumacher con Häkkinen, Schumacher con Hill, Schumacher con Villeneuve también. Tuvimos a Senna peleando con Prost. Y esas grandes batallas que nos trajeron también un montón de polémicas, finalmente son las que van construyendo la historia de la Fórmula 1. Y en esta ocasión, lo que yo creo, no sé si decirles ya lo que yo creo o dejarlo para el final. Bueno, una cosa que yo creo de esto que pasó hoy es que cualquier punto de vista se puede defender muy bien. Para los que están en Colombia, más o menos me les fajardíe. Entonces empecemos, porque se puede discutir tanto de la responsabilidad de Hamilton como la de Verstappen, como de que pudo haber sido un incidente o por qué fue sanción. Entonces, ¿por qué Hamilton? Bueno, yo creo que Hamilton tuvo un punto muy en contra y fue que perdió el frente del carro. Cuando el carro entra en esa primera vuelta a la curva de Copse, recuerden el episodio del jueves pasado donde les contamos y dimos esa vuelta alrededor del circuito súper lindo. En esa curva de Copse vienen muy rápido, vienen supremamente comprometidos los dos, Verstappen y Hamilton. Y Hamilton, cuando empieza a entrar, el carro se le va un poco de frente. No entra, no rota tan rápido como él mismo pensaría. Y entonces aquí entra algo que todo el mundo dice, que yo no me creo, pero todo el mundo lo dice, que en las primeras vueltas no se ganan las carreras, pero en cambio se pueden perder. La cuestión aquí es que no la perdió Hamilton, sino que la perdió Max Verstappen. Y la otra cuestión es que en este momento era donde más oportunidades tenía Hamilton de adelantarlo. Lo que vimos el fin de semana del sábado en la clasificación sprint era que el ritmo de Red Bull era muy superior al de Mercedes. Bueno, tampoco muy superior, pero era superior. Si Hamilton no adelantaba a Verstappen, muy seguramente la carrera estaba perdida. Su estrategia era ponérsela al frente. Hizo una largada impecable, magnífica. Era la largada que él tenía que hacer. Una cosa que juega un poco... No, pero eso no lo voy a decir acá. Eso lo voy a dejar para después, cuando hablemos de
¿Por qué un incidente? Una cosa que sí es cierta es que Hamilton pudo cerrarse un poco más. Hay una comparación entre Leclerc y Verstappen, que fueron 2 adelantamientos iguales que hizo Hamilton en la misma curva de Copse, 2 adelantamientos casi calcados. Obviamente la gran diferencia es que Verstappen está peleando el campeonato y Leclerc no está peleando nada. Ferrari no está peleando nada. Están peleando entre sí. Yo no sé qué están haciendo, pero pues obviamente la actitud de Hamilton con los dos pilotos es muy diferente. Pero cuando adelantó a Leclerc, se montó en el bordillo interno y todo, pudo adelantarlo. Uno puede decir a favor de Hamilton que en la primera vuelta estaban con llantas frías, no se puede mandar tan duro el carro porque de pronto lo pierde. Y bueno, pueden pasar cosas, finalmente pasaron. Pero importante, pudo cerrarse un poco más, perdió al frente, a lo mejor pudo ser más tranquilo al inicio, aunque eso iba a comprometer su carrera el resto de la carrera. Pero una cosa que sí hay que tener clara es que partamos de que no hay mala intención. Estamos hablando de Hamilton, es un piloto con toda la experiencia del mundo, no es un recién llegado a Fórmula 1, no es un Mazepin, nada de eso. Entonces partamos también un poco para mantener la discusión tranquila, que Hamilton tampoco, yo creo que nadie que corra autos, ni en Fórmula 1, ni en las categorías menores, ni en karts, ni siquiera en la calle, pues está saliendo con la intención de infligir un daño. Por fortuna, Max Verstappen se encuentra en este momento bien, a la espera de exámenes, porque de todas formas fue un golpe a 51 gravedades. Eso quiere decir que en el momento del impacto su cuerpo pesó 51 veces más. Eso lo dejó visiblemente consternado, como desequilibrado, se lo veía un poco atontado por el impacto. Y la Fórmula 1 siempre hace exámenes para descartar una posible contusión cerebral. Esperamos de todas formas que todo salga muy bien y que se termine de recuperar y descansar. ¿Por qué Verstappen? Porque va por fuera. No estaban diciendo hace 2 semanas, con todo el festival de sanciones que tuvimos en Austria, que el que va por fuera asume unos riesgos, y esos riesgos todo el mundo, yo no estoy a favor de eso, a mí me parece una canallada, pero todo el mundo dice que el que va por fuera asume riesgos, y ese riesgo que están asumiendo es que el de adentro lo puede sacar de pista, ¿sí? Como sea. Y lo vimos en Austria, que cuando se enfrentaron Pérez y Leclerc no se movió tanto y los carros alcanzaron a tocarse. Pues cuando los carros se tocan pasan cosas, como la que pasó este fin de semana en Copse. Entonces, Verstappen no arrancó con tan buena velocidad como Hamilton. Yo creo que también el coche de Hamilton algo le hicieron para que tuviera esa velocidad y esa aceleración tan brutal en esas primeras vueltas. Recuerden también que los coches, que esta vez había libertad en los neumáticos y todo, pues seguramente Mercedes algo tenía y sabían que podían, con una ventaja durante la primera vuelta o tal vez las primeras vueltas, atacar para pasar al frente y detener el avance de Max Verstappen. Y logra en esa recta, que es la recta de los pits nacionales en el circuito de Silverstone, donde antes era la grilla de partida, emparejar el carro. Que lo pasó, que tenía ganada la posición o no, es que no importa, está al lado. Y de nuevo, no tienen un radio para decirle a Verstappen, Hamilton está al lado. Además, Verstappen sabía que Hamilton estaba al lado, porque si no se hubiera cerrado más, ¿sí? Al final le deja el espacio, ¿verdad? Entonces él sabe que está al lado y luego se tira como si no estuviera al lado, esperando que el otro hubiera soltado. Verstappen, si tú no sueltas, no esperes que el otro vaya a soltar. Eso es de ahí. Y ahí es cuando vienen este tipo de problemas. Y Verstappen, en mi opinión, se cierra mucho más de lo que debería haberse cerrado para cerrarle la puerta a un carro que viene por dentro. Y pudo haber ido un poquitico más amplio, era la primera vuelta, tenía un mejor carro, sabía que podía luego darle caza, ¿sí? La estrategia, yo creo que claramente la estrategia de Mercedes era tratar de adelantarlo para cortarle el ritmo, para evitar que se escapara, pero Verstappen tenía carro para escaparse y eso quiere decir que también tenía carro para recuperar la posición y no ponerse tan en riesgo. Durante todas las curvas de la largada, en la primera curva, cuando llegaron a Bali, cuando salieron del loop y pasaron por Aintree y bajaron por esta
recta hasta Brooklands. En Brooklands, Hamilton lo tenía emparejadísimo. Es más, estaba mucho más adelantado que lo que llegó a Copse y lo cerró, y el otro fue capaz de mantenerlo. Y se dieron ahí el espacio mínimo, pero se lo dieron. Pero ahí ya se sabía que darse espacio entre Hamilton y Verstappen es que, te di 7 milímetros. Si no los aprovechas, es tu culpa. Y así va a ser el resto de la temporada, o ojalá así sea. Entonces, ¿por qué Verstappen? Porque igual lo emparejaron y en ese punto quedó por fuera. Y todo el mundo ha dicho que si está por fuera, pues tiene que asumir riesgos, y asumió este y salió muy costoso. Paila. Y no le importó tanto que el otro estuviera hacia adentro. Y luego apareció un video de Sky. Sky es un gran canal que hace un cubrimiento de Fórmula 1 fantástico. Y el presentador, estaba revisando los onboard de cada uno de los pilotos. Y es increíble porque se ve, una cosa que se veía desde a bordo de Hamilton era que él mantenía la línea en el timón. Él giró y el carro pues sí se le estaba yendo un poco, pero pues lo mantuvo como pudo. En cambio, Verstappen se ve que timonea muchas más veces y justo antes del impacto cierra la línea. Cierra un poco más la línea. Podía haber evitado ese movimiento último y a lo mejor las cosas hubieran sido diferentes. Quién sabe. Pero eso justamente creo yo que hace que Verstappen tenga también una responsabilidad muy fuerte. También como Hamilton se atacó muchísimo en la primera vuelta, no se ganan carreras. La largada de Verstappen estuvo peor que la de Hamilton, sin decir que fue mala. O sea, los dos largaron fantásticamente bien, pero Hamilton lo hizo mucho mejor. Creo que aprendió eso de lo que pasó en la sprint qualifying el día anterior. Y Verstappen fácilmente pudo haber hecho algo que evitara el accidente, así como hace un poco dijimos, Hamilton también pudo haber hecho algo que hiciera que el accidente no sucediera. Porque es un incidente de carrera. Esta es mi posición. Yo creo que fue simplemente un incidente de carrera. Los dos tipos no se iban a dejar ganar tan fácilmente. El uno quería ganar, estaba en su casa, estaba haciendo una carrera y creo que a la postre hizo una carrera fantástica. No teníamos por qué pedirle que no lo hiciera. Y yo creo que aquí hay varias cosas. Desde el punto de vista de cada uno, desde su perspectiva, ninguno de los dos podía saber exactamente qué estaba pasando en la vecindad inmediata. Y estaba cambiando constantemente el escenario. Se metió Hamilton, el otro se abre y vuelve y se tira. Pues si uno es Verstappen, uno se tira y uno dice, este man, ¿por qué me mete la punta del carro allá atrás? Y son cosas que uno dice, que a uno le pasan cuando está en el simulador. Es un accidente típico, que mete a alguien la punta y pues uno se tira y pues si no se corre, nos estrellamos. Es un poco lo que hablaban hace algunos años Martin Brundle sobre Ayrton Senna, que Ayrton Senna hacía eso, le metía la punta del morro. Y era como, pues la primera vez habrá un accidente, pero la segunda tú ya sabes que yo no me voy a mover. Entonces, o te mueves o nos estrellamos. Y eso fue lo que pasó aquí entre ellos dos. O te mueves, Verstappen, o nos estrellamos. Punto. Y yo creo que ahí, de verdad, es que en la Fórmula 1 no tienen spotters, no hay nadie que les diga, oiga, lo tiene al lado, deje el espacio, mantenga su línea, alguna cosa así. Bueno, yo creo que de verdad hace falta algo que les permita saber mejor en dónde está el otro piloto. Y es muy difícil a esa velocidad. Se hace una curva que se coge a 290 kilómetros por hora, más o menos. Creo que es algo así. Pues no hay forma de pensar mucho. Las cosas van a pasar muy rápido en esa curva. Desde el punto de vista de Hamilton dijo, yo ya me le emparejé, estoy al lado de él, me tiene que dejar espacio, y cuando aparece simplemente me golpea y además pues se daña. O sea, más o menos lo que uno piensa encima es, parce, no me dejó espacio y pues ahí tiene su golpe. Pues digamos, seguramente en el calor de la carrera es lo que uno va pensando, pero pues bueno, también creo que un mitigante que fue determinante en el desenlace de toda la situación es que el golpe fue muy duro, fue tremendamente duro. También me pareció curiosísimo que la llanta se le hubiera zafado tan rápido, tan fácil, pues, porque
en la repetición ni siquiera se ve que es un toque fuerte. O sea, es como que se rozaron las dos llantas y pues adiós, se pasó 3 pueblos, como dicen en España. Entonces yo creo que ninguno desde su perspectiva pudo ver con claridad y cada uno desde su perspectiva puede tener una visión de qué pasó. Para el uno me cerró, para el otro él debió haberse quitado porque no me había quitado la posición. Pero es que estamos hablando de 2 personas, de una que tiene 7 títulos y 7 títulos no se ganan sin haber adquirido una que otra maña, y otro que se quiere llevar el título este año a como dé lugar. Deberían, interiorizar que el otro no les va a dar campo, que no les va a hacer la vida fácil y pensarse un poquitico más las cosas, lo cual va a traer un poco más calma seguramente en las próximas carreras, pero no necesariamente va a evitar que tengamos este tipo de lujos de carrera tan maravillosos como este Gran Premio Británico, que además tuvo la compañía de 140,000 personas gritando por George Russell y por Lewis Hamilton. Fue algo realmente emocionante. Qué gran día para haber estado ahí. Creo que es una de esas carreras también que van a pasar a la historia. ¿Por qué sanción? Yo creo que la principal razón de que hubiera habido una sanción es que la FIA necesitaba sancionar. Punto. La FIA viene sancionando. En la carrera pasada sancionaron a 4 personas por ir por dentro y sacar al otro. A 3 personas tal vez, o 2 personas. Más de una vez a Sergio Pérez. Y tenían que sancionar de algún modo. Pero yo creo que ahí, en ese punto, la FIA está creando un paradigma que es difícil de sostener. Está creando una regla tácita muy, muy difícil de sostener. Así como hace unas semanas yo decía en este podcast, me parece que ir por fuera no le da permiso al de adentro de dejarme sin pista y sacarme, porque no es así. O sea, si estamos emparejados, respetémonos, ¿sí? O sea, ábrete, pero deja el espacio para que yo quepa. Porque estos carros pueden pasar cosas graves y miren, ya ha pasado. Ni siquiera tuve que esperar un montón de tiempo. Hace 2 semanas creo que lo dije y ahí estuvo. Y por el otro lado, pues tampoco se puede estar todo el tiempo sancionando a la persona que va por dentro y que provoca un accidente. Y son situaciones muy diferentes lo que pasó en Austria y lo que pasó aquí. Es cierto que es un adelantamiento en curva, hay uno por dentro, hay uno por fuera, pero no fue como que Hamilton lo dejara sin pista a Verstappen. Verstappen tendría unos 12 metros a su izquierda para dibujar la curva. Tenía además una zona de escape asfaltada grandísima que, ahora sí lo traigo a colación, cuando vemos la comparación entre el adelantamiento a Leclerc y a Verstappen, Leclerc no se cierra todo lo que se debe cerrar. Es cierto que en ese momento también Hamilton se cierra más e incluso se sube al bordillo de la curva Copse, pero Leclerc obviamente iba herido y no iba a poder sostener a Hamilton, pero se mantiene por fuera, pierde un poquitico el frente, pero no pasa nada. Recuperó el carro, llegó segundo, una gran carrera. Yo creo que fue algo como medio encontrado de Ferrari, pero igual es una gran carrera de Ferrari, un bálsamo para todas las cosas malas que le pasan incluso en esta carrera con Carlos Sainz. Pero no se puede entonces siempre estar pensando que porque va por dentro no le dejó espacio. Verstappen tenía un montón de espacio. Verstappen pudo haberse ido un poco más abierto en esa primera curva. Claro, para Verstappen también era difícil porque es salirse a la parte más sucia de la pista, con llantas que hasta ahora están tomando temperatura. Había muchas cosas ahí. Pero creo que la FIA se está metiendo ahí en un berenjenal del cual no tiene ni idea cómo salir, ni mucho menos tiene idea de cómo es que está entrando, ¿sí? Pero está entrando y está creando un ambiente en donde ahora sí de verdad es que es imposible pasar por dentro y por fuera, ¿sí? Si pasas por fuera, si tengo a alguien afuera no voy a poder defenderme muy bien. Si tengo a alguien adentro, uno no sabe finalmente qué es lo que va a pasar, a quién le van a poner la penalización. Hemos visto todo tipo de escenarios en donde este tipo de choques se dan, porque no es algo fuera de lo común. Un piloto mete la puntica detrás del otro, el otro no lo ve, es difícil porque es que está en el punto ciego. Ustedes saben, si manejan en la ciudad, existen los puntos ciegos y se golpean. Y a veces es el de adelante, como esta vez le pasó a Max Verstappen. A veces es el de atrás, a veces son los dos, como lo vimos con Schumacher y Hill en este mismo escenario de Silverstone en 1995.
Hemos visto también, lo vimos en esta misma carrera, Kimi Raikkonen entró por detrás, le puso la puntica al carro de Checo Pérez y fue Kimi Raikkonen el que salió trompeándose y no Checo Pérez. Cualquiera de las dos cosas puede pasar, entonces tampoco es que estemos ante una ciencia exacta para poder poner unas reglas en piedra como lo está haciendo la FIA, sancionando siempre al que va por dentro. ¿Por qué no? Y pues además es que pasar por dentro también es la forma más fácil de pasar. Es como es lo que todo el mundo trata de hacer. Por eso en la largada Verstappen, apenas salen a la recta de pits vieja, empieza a cerrar la línea para arrinconar a Hamilton. Hamilton, lo que pasa es que también se metió en un espacio apenas que cabía él. Eso también puede ser uno de sus errores o uno de los riesgos que tomó. Pero es que la línea interna había que ganársela. Si él se quedaba por fuera, creo que ahí ya se acababa la carrera para él. Y él logra meterse, logra emparejarse y después viene el toque. Una cosa que es muy diferente, por ejemplo, a lo que vimos entre Albon y Hamilton, o a lo que hemos visto con Senna y Prost, o con Senna y Brown, o lo que vimos en la carrera pasada con Leclerc y Pérez, con Norris y Pérez, es que en muchos de esos casos lo que pasa es que a la salida de la curva el que va por dentro se abre siguiendo su línea ideal y sin importarle que tiene otro piloto afuera y lo deja sin pista. Listo. Eso es una cosa. No debería pasar, deberían todos dejarle. Pero aquí el toque fue en el vértice de la pista, en el vértice de la curva. Fue mucho antes. Para que en el vértice haya un toque es porque, bueno, pues ahí está. El Mercedes se iba de frente un poco, el otro se cerró más de la cuenta y no se dejaron ese espacio. Es muy difícil que Verstappen hubiera sabido que el otro se estaba abriendo un poco, patinándose, porque estaba realmente deslizándose hacia afuera un poco, perdiendo sustento adelante. Y yo creo entonces cada una de esas situaciones, lo que vimos en Austria, lo que hemos visto con Albon y Hamilton, lo que vimos con Villeneuve y Schumacher en el 97 en Jerez, que fue pues algo un poco, digamos, similar, se golpearon en el centro y también quedó el de afuera mal. Lo que vimos con Schumacher y Montoya en Imola, que también Schumacher se abre y deja a Montoya sin espacio en la curva de Tosa. Es más bien experiencia para poder atacar cada uno de estos casos de a uno en uno. ¿Por qué sanción? Porque la FIA la necesitaba. Porque si la FIA no sancionaba, se iban a levantar un montón de rumores de que todo el mundo estaba en contra de Hamilton. A favor de Hamilton, ¿sí? Y le pusieron una sanción que es el doble de tiempo que le pusieron en las sanciones en Austria a cualquiera de los pilotos. A todo el mundo en Austria le dieron 5 segundos y esta vez a Hamilton le dieron 10 segundos. Y Hamilton hizo un carrerón. Digan lo que digan, piensen lo que piensen, no se puede negar que este tipo sale con una actitud muy diferente, porque es contra Leclerc. Es como que él dice, es un Ferrari, en algún momento lo podemos pasar, no hay que afanarnos. Y empezó a construir una estrategia que le permitió pagar 10 segundos de su penalización en pits y poder recuperar duramente las posiciones y al final meter un set de juegos nuevos y recuperar el tiempo perdido y alcanzar apenas a 2 vueltas del final a Charles Leclerc por una victoria que significa muchísimo y que en mi parecer es la única victoria que me he disfrutado tanto de Lewis Hamilton. Es una pena que haya pasado lo que pasó en la primera curva. Es una gran fortuna que no haya sido a mayores, que Verstappen esté bien y esté enojado. Eso es un alivio. O sea, si no estuviera enojado y todo eso, uno diría, no, algo le pasó. Pero está bien, está enojado y todo esto lo que está haciendo es crear un ambiente para un próximo gran premio estupendo, fabuloso. Hay muchísimos más temas que hablar, porque ahí está cómo fue este fin de semana, que si nos gustó, que si no nos gustó. Voy a ser muy breve. Me pareció fenomenal la clasificación el día viernes, no porque hubiera sido el viernes, sino porque fue una clasificación del carajo. La mejor que hemos visto en mucho tiempo. Vimos un Lewis Hamilton. Si habíamos dicho que en el 2018 la vuelta en Singapur fue su mejor vuelta, yo creo que esta clasificación supera ese nivel que él tenía en Singapur en el 2018. Qué fantástico ver un carro conducirse así. Qué fantástico ver un piloto
con esas manos, pero no fue porque fuera el viernes. La Sprint Race, la F1 Sprint, como le llamaron ahora, antes decían Sprint Qualifying, o sea, clasificación Sprint, ahora se llama Sprint F1. En este Sprint F1, saben que yo me alcancé incluso a desconcentrar y como a perder la atención de la carrera. 17 vueltas me parecen mucho. Las primeras vueltas fueron chéveres, fue muy bacano ver a Alonso recuperar tanto, un poco triste ver a Russell un poco perder posiciones, pero bueno, era más o menos lo que se esperaba ver. Pero me pareció un poco larga, como que fue suficientemente larga como para que se volviera a estabilizar. Las carreras empiezan con unas 5 o 6 vueltas en donde hay muchas cosas que están pasando. Después un poco se estabilizan y los pilotos empiezan a ejecutar su estrategia o a mantener los neumáticos para irse un poquitico. Y ahí es como que temprano a pits en el undercut. Lo vimos este fin de semana. Todo ese tiempo que Lewis Hamilton estuvo detrás de Leclerc. Entonces a mí como que no me gustó. Ahorita se me ocurren cosas muy locas. Por ejemplo, ¿qué tal si en vez de un F1 Sprint tenemos 2 F1 Sprints de 10 minutos cada uno? Y en el segundo está eliminada ya la primera mitad de la grilla. O sea, la grilla de atrás, la mitad trasera de la grilla. Pues ya que están haciendo cosas locas, no me parece nada loco que larguen 20 en una carrera de 10. Luego los 10 primeros disputan una nueva carrera de 10 minutos por la pole position. Puede ser, incluso puede funcionar un poco más. Pero me parece que un poco perdió peso el día sábado. Y la carrera de hoy, pues la carrera de hoy me pareció muy chévere. ¿Qué espero que pase con este nuevo formato de carreras? Tenemos otras 2 carreras, espero que le hagan algunos cambios y miremos a ver si funciona o no. Igual, funcione o no, todavía no hay nada dicho sobre qué va a pasar el próximo año, porque un formato así en un circuito como Mónaco seguramente no va a servir de mucho, no va a cambiar muchísimo las cosas. Cuéntenos ustedes qué opinan de lo que hemos discutido hoy, por qué Hamilton, por qué Verstappen, por qué un incidente, por qué la sanción. Creo que fue una carrera que nos da muchísimo para poder trabajar y poder hacer un podcast y unas discusiones increíbles. Yo soy Ricker Silva y espero que compartan este episodio y nos dejen los comentarios. Nos vemos en una semana. Chao, chao. Autos y Carreras es una producción de Sala Faniáticas dirigida por Aleida Rodríguez y Frank Ricker Silva. Encuéntranos en Twitter como @faniáticas. Con música de Luis Sánchez Gooding, imagen a cargo de Jaime González y Diana Abadí. ¿Quieres grabar tu podcast de forma profesional? Escríbenos.